La fábrica estaba hecha al revés. Lógicamente, lo más sencillo sería que, al estar la fábrica en varias plantas, que el producto inicial entrara por arriba y después, conforme y por inercia, por la gravedad, va bajando. No tienes que andar a subir un material. Aquí estaba todo hecho al revés. Estaba el corte abajo, confección arriba y encima de la confección el almacén. Entonces ibas en contra de la gravedad, tenías que subir las cosas, cuando lo más fácil sería bajarlas. Bueno, a fábrica era algo moi vetusto. Eu creo que era unha construción que por entón quedabas un pouco maior, no sentido de que o proceso productivo eu penso que debía de estar complicado un pouco porque había baixo, o primeiro piso, o segundo piso, é dicir, eu supoño que se deberían de gastar cantidades inxentes de enerxía por culpa de como estaba establecido todo, non? Es decir, fue una fábrica que fue creciendo, fue estirándose a medida que iba cogiendo pedidos, cogiendo categoría, pero la estructura eran todos huecos, no había en aquel entonces las empresas ya tenían, constaban de una nave recta, con una especie de puesto de vigías, que sería donde estaban las oficinas, y una persona controlaba pues igual 80, 100 o 200 máquinas de coser, controlaba 100 planchas, una sola persona. Y aquí no, aquí pasabas del piso segundo, del tercero, bajabas al segundo y te dirigías a las oficinas y pasabas por 40 habitaciones pequeñitas, que había 8 personas, 10 personas, que no las controlaba nadie, trabajaban si querían y si querían no trabajaban. Había quedado con una visión un poco atrasada de lo que eran los negocios, de cómo tenía que evolucionar. Detalle, por ejemplo, una de las cosas que yo a lo mejor había luchado con él era por cerrar almacenes. Los almacenes, fíjate, tú no concibes hoy en día que un almacén esté abierto, seguido de la confección, y no tenga una puerta de donde entre y salga la mercancía. Pues los almacenes en la fábrica no tenían puerta, estaban a continuación de la fabricación y era la puerta común de entrada a la fábrica. Aquí no sabías exactamente lo que estaba pasando, había tantas puertas, tantos rincones, que cualquiera se podía despistar en cualquier momento, porque aparte de los puestos productivos, había puestos de gestión, puestos de control, y que se podía escaquear en cualquier momento cualquiera. Allí el clásico golfillo que quería pasarse una horita sin hacer nada, lo conseguía, pero con mucha facilidad. Sí, sí, una camisa encima del hombro y daba un paseo, como la fábrica era muy grande, y se pasaba una hora y siempre tenía dónde ir, ¿no? Voy a buscar a don tal, o voy a buscar aquello, voy a buscar un hilo, voy a buscar tal, o sea que... Durante muchísimo tiempo fue aquella camisa pegada al cuerpo y aquel modelo y punto, eso se hacía como churros. Había que modernizarse, pues si no las prendas no se vendían, y la gente, el cambiar el trabajo después de llevar mucho tiempo con aquella costumbre, pues no sé cómo explicarme, necesitaba alguien que supiera ponernos también en el sitio. Había otra cosa también de esta fábrica muy peculiar, en la época del marisqueo. La gente, la mayoría cogía bajas, porque iban a mariscar. Pero ya se sabía, eso era una filosofía que ya había en la empresa. Los empresarios se sabían que había la época del marisqueo y que iba a haber muchas bajas porque la gente iba a ir a mariscar. En octubre estaban a la apertura de la veda y durante esos días no trabajaban, claro, y la vendimia igual, pero era en todo, y en la época de regar, ¿quién venía a trabajar al día siguiente? Te daban para regar a las 3 de la mañana, entrabas en la fábrica a las 5 y ¿qué hacías? Así, ¿qué hacías? Cuando empezó el gobierno de la democracia, en tiempos de Suárez, la inflación fue muy fuerte y Suárez, para evitar que los precios subieran demasiado, autorizó masivas importaciones de productos, pero claro, los productos que le autorizó eran los productos de más mano de obra, que era lo nuestro era, la confección era lo que más mano de obra.
Juro desempeñar el cargo de presidente del Gobierno con absoluta lealtad al Rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del Reino. Pues de repente el Gobierno español da permisos de importaciones masivos y nosotros nos encontramos con un fenómeno que clientes como el Corte Inglés, como Corte Fiel, como Galerías Preciados, que nos compraban al año de la orden de 300.000, 400.000 camisas, que eran clientes que tenían programada, bueno, este mes tal cantidad, con estos dibujitos, y el próximo con estos dibujos, y lo planificábamos, y los tíos felices, nosotros felices, todo el mundo feliz, que dábamos dinero, y de repente me llaman un buen día y me dice, oye Pedro, que tenemos que cerrar todas las planificaciones. ¿Cómo? Sí. Nosotros en este momento estamos importando de China a mitad de precio de lo que compramos a vosotros. ¿Claro? Esa camisa nos costaba a nosotros en fábrica, por ejemplo, 600 pesetas, teníamos que ponerle algo de ganancia, lógicamente, y el comerciante pues tenía que ponerle su tanto por ciento, o sea que esa camisa a lo mejor al público se vendía a 1.100, 1.200, y en el Corte Inglés estaban a precio de venta público 600 pesetas. Una camisa, no tenía la marca Dalí, pero era una camisa exactamente igual. Claro, de esa forma la competencia era muy difícil. Con 1.200 obreros había que darle todos los días que trabajar y había días que no tenían ni que trabajar, no tenían ni que hacer. Cayó en picado por las importaciones. Claro, se vendían camisas muy baratas que venían de la parte de Asia y se importaban y la empresa iba mal. Hay importaciones masivas procedentes de los países tercermundistas de camisa, o sea, con lo cual todavía agrava más la situación del grupo de empresas Regojo, ¿no? Ya que estaba dedicado en parte por lo que a la camisería, a la blusa y a todo eso, ¿no? Aquello es imposible, vamos. El tiempo minuto de España a Asia, ya hay diferencia con Portugal, ya hay diferencia con los países ya no asiáticos, sino los turcos, griegos. Ya es difícil trabajar o competir con esa gente, cuanto más con los países asiáticos. Es prácticamente imposible. Si ves que produces 10 y que no hay posibilidad de vender más que 8 o 7, pues tú te das cuenta que como eso no lo arregles inmediatamente, cuanto más produces, más pronto te viene la bancarrota, porque claro, se te va almacenando, lo cual quiere decir que no tienes forma de recuperar el dinero que has invertido, sigues teniendo que invertir porque al personal no puedes decirle, claro, si está de brazos cruzados, pues es unos sueldos que tienes que pagar y de dónde sale. Y si produces para almacenar y para tener luego que vender a la mitad del precio que te ha costado. Entonces, claro, es una cosa pero que la ves venir, pero te consideras impotente para poderlo parar. Pero claro, nosotros no teníamos ninguna varita mágica para parar las importaciones, no teníamos, porque yo estuve con el ministro de Industria y me dijo, sé que vas a cerrar la fábrica en aquel momento, pero es que nosotros no tenemos más remedio, porque nosotros tenemos que evitar la inflación. ¿Y cómo evitamos la inflación? Trayendo grandes partidas de todo, sean camisas, pantalones, de todo, para bajar el precio del mercado y la inflación que sea menor. Y ellos eran conscientes de que, porque claro, este era un método salvaje. En Alemania, en Francia, pues hacía 10, 15 años que habían hecho la reestructuración textil,
pero lo habían hecho como se debe hacer las cosas. Ellos no quieren perder el control de la empresa familiar. Yo humanamente lo entiendo. Y entonces no ceden el mando, solo lo ceden nominalmente. Ellos utilizan las influencias que tienen con una serie de trabajadores que les son fieles para en el Consejo de Administración y en las asambleas inclusive que se hacen con los sindicatos, que las tesis que vayan prosperando para la gestión del día a día sean las que ellos creen que son las correctas, que evidentemente ya se había demostrado que no. Que se tomaron medidas no adecuadas al momento. En un momento de crisis tú lo que tienes que recortar gastos, tienes que controlar la producción, tus necesidades. Entonces habían ampliado el personal, o sea, si no aumentas la producción, mala operación hiciste. Cuando hay que tomar, por ejemplo, una decisión de si se fracciona o no se fracciona la empresa, la familia se niega. Cuando hay que tomar decisiones, por ejemplo, de quién se hace cargo de una gestión de cobros, quién controla la contabilidad, son ellos los que quieren controlar la contabilidad y no se genera una nueva gestión de cobros. El no generar una gestión de cobros significa que los impagados suben, que las devoluciones se pierden, porque las devoluciones no se vuelven a meter al mercado, no se gestionan. No dispones de liquidez, no tienes el retorno, tú trabajas y estás trabajando para almacenar y luego en el almacén además pues se pierde. Tampoco digo que alguien vaciara en camiones el almacén, incluso cabe la posibilidad de que algunas de las devoluciones se las quedara incluso el propio destinatario, que no llega a devolverlas físicamente, y que otras de las devoluciones que llegaron, no sé, voy a decir que se repartieron democráticamente entre la plantilla de trabajadores, ¿no? Salía material y no se cobraba. Y no había una gestión de cobro que permitiera controlar eso. Y no había una contabilidad, como diría yo, modernizada que permitiera saber dónde estaban los agujeros. Don Pedro lo dijo así. Mi padre crió un monstruo y tenemos que deshacerlo.